Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este corazoncito. Está hecho en la puntada peyote doble y también estuve utilizando un poco de brick stitch. Así que espero que les guste. Esta pieza la voy a estar utilizando para hacer unos aretes, pero en el video del día de hoy simplemente vamos a estar haciendo el corazón y más adelante vamos a hacer la siguiente pieza que voy a estar utilizando para completar este arete. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, dejen también sus comentarios y denle like al video, ya que eso ayuda a que mis videos sean un poquito más recomendados. Así que si pueden hacer eso, se los agradecería mucho. Si quieren ver el diagrama para hacer el corazoncito, se los voy a estar dejando en mi Instagram. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de Delica So Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono azul, es en un acabado mate, y también este otro que este se llama Golden Iris, es un tono metálico. Estos son los números de estos colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué más o menos 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar con el color azul. Voy a tomar 4 delicas de este tono. Las llevo por mi hilo y las estoy pasando hasta casi el final del hilo. Ahora voy a regresar aquí mi aguja pasando por 2 delicas hacia arriba. Y me queda algo así. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy pasando una de este tono, le vamos a llamar bronce, este tono iris. Paso una y voy a pasar 15 del tono azul. Una bronce y 5 del tono azul. Las paso por el hilo. Así. Ahora aquí vamos a dejar 4 delicas. Ahí están 2 y 2. Son 4 y ahora regreso mi aguja aquí por estas 2. Jalo el hilo y queda así. Ahora voy a ir tomando de 2 en 2 las delicas. Es peyote doble, así que tomo 2 delicas y de este lado dejo 2 delicas y paso mi aguja por 2. De nuevo 2 delicas, paso 2 y paso la aguja hacia abajo por 2 delicas. Dos delicas, dejo 2, paso la aguja por 2. Vuelvo a tomar 2 delicas, dejo 2 y paso mi aguja por estas 2. Ahí voy a jalar el hilo y ahora aquí paso mi aguja hacia abajo en estas 2 delicas y me voy a regresar hacia arriba en las siguientes 2. Así. Ahora aquí voy a tomar 2 de este tono iris y paso aquí. Continúo con el tono azul y coloco 2, paso por 2, tomo 2, paso por 2, 2 delicas, aquí
tomo un azul y una del tono bronce o tono iris y paso aquí. Así. Voy a dar vuelta hacia acá y me voy a regresar hacia abajo en esta siguiente y voy a repetir la vuelta que acabo de terminar aquí. Voy a tomar una del tono bronce y un azul, paso en estas dos, dos delicas, dos azules, dos azules, dos bronce, ahí termino esta vuelta. Ahora de nuevo voy a pasar mi aguja aquí y paso por las siguientes dos del tono bronce o tono iris. Voy a voltear hacia acá y voy a tomar una iris y una azul y paso aquí. Dos azules, dos azules, dos azules, una iris y una azul, las paso por el hilo. Voy a pasar mi aguja hacia abajo aquí. Me regreso hacia acá y jalo el hilo, así. Ahora voy a repetir la vuelta que acabo de terminar en este lado. Voy a pasar mi aguja hacia abajo aquí, en estas dos, y paso hacia arriba en estas dos. Volteo así y tomo un azul y una iris y paso hacia abajo aquí. Dos azules, dos azules, dos azules, una azul y una iris. Así termino esta vuelta. Comienzo la siguiente vuelta tomando dos azules. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Ahora aquí me regreso tomando una iris y una azul. Continúo con dos azules, dos azules, dos azules, dos del tono iris, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá por estas dos, voy hacia abajo en estas siguientes dos,
Ahora paso aquí por una delica nada más y me regreso en esta siguiente. Paso de nuevo por estas dos y tomo estas dos hacia abajo. Aquí voy a tomar dos azules. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Aquí me regreso tomando una iris y una azul. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Dos iris. Ahora voy a pasar aquí por dos. Tomo estas dos azules. Paso por estas dos hacia abajo y voy hacia arriba aquí. Aquí voy a tomar una iris y una azul. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Aquí tomo una iris y una azul. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Y dos azules. Estas dos las paso por el hilo. Voy a pasar mi aguja aquí. Jalo el hilo. Voy a pasar aquí por dos. Y me regreso hacia abajo tomando estas dos. Las dos del tono iris. Y hacia arriba en estas dos azules. Ahora aquí voy a tomar dos iris. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Ahora tomo una iris y un azul. Dos azules. Dos azules. Un azul y una iris. Dos azules, me regreso hacia arriba. Dos azules. Dos azules. Dos azules. Aquí voy a tomar dos iris.
2 azules, 2 azules, 2 iris, ahora paso mi aguja aquí, tomo estas 2 azules, me regreso aquí por 2 y paso aquí. Voy a tomar una iris y una azul. Dos azules. Dos azules. Ahora voy a tomar un azul y una iris y paso aquí hacia abajo. Dos azules. Dos azules. Dos azules, paso aquí mi aguja hacia arriba, ahora paso hacia acá y me regreso aquí por 2, vuelvo a pasar aquí y de nuevo tomo estas 2. Comienzo tomando 2 iris, 2 azules, 2 iris, ahora voy a tomar estas 2 hacia abajo, paso en estas siguientes 2, me regreso aquí por estas 2 hacia arriba y voy hacia abajo aquí. Voy a tomar 2 iris, de nuevo 2 iris, me regreso aquí tomando 2 azules, dos iris, 2 azules, paso hacia abajo aquí, voy hacia acá por 2, y me regreso hacia arriba, paso por 2 de aquí, siguientes 2 y de nuevo voy hacia abajo aquí. Vuelvo a tomar 2 azules, 2 azules, ahora de nuevo me voy a regresar aquí, paso 2, estas siguientes 2, aquí me regreso hacia abajo y aquí voy de nuevo hacia arriba y de nuevo tomo 2. Ahora ya terminé este lado, ahora voy a ir hacia acá arriba y voy a colocar algunas delicas aquí arriba en la puntada ladrillo o brick stitch. Voy a pasar aquí por estas 2, paso hacia abajo aquí y de nuevo voy hacia arriba y estas 2 del tono iris. Muy bien el hilo y voy a tomar 2 del tono azul, vamos a ir utilizando la puntada ladrillo, paso mi aguja aquí continúo con este tono hasta tener un total de 5 delicas.
Así, ahí ya tengo las 5 delicas del tono azul. Ahora aquí ya terminé este lado, voy a llevar mi aguja hacia acá y tengo que llevarla hacia abajo en estas dos. Así que hay que llevar la aguja, voy a pasar hacia abajo aquí y voy a ir llevando mi aguja hacia donde la necesito. Así, ahí ya tengo la aguja donde la necesito. Ahora aquí ya voy a continuar. Tomo dos azules, dos azules, dos azules, un azul y una iris. Me regreso aquí tomando dos azules. Continúo colocando dos azules en cada espacio. Aquí voy a tomar un azul y una iris y las paso por el hilo. Voy a pasar aquí mi aguja hacia abajo por estas dos. Tomo estas siguientes dos y me regreso aquí hacia arriba. Paso aquí hacia abajo y de nuevo tomo dos azules. Dos azules, dos azules, dos iris, ahora me voy a regresar hacia arriba, paso aquí, tomo estas dos siguientes arriba, me regreso hacia abajo por estas dos y de nuevo paso aquí. De nuevo tomo una iris y un azul, dos azules, dos azules, un azul y una iris, las paso por el hilo, paso mi aguja aquí por dos, tomo estas dos, me regreso aquí, vuelvo a pasar en esta y voy hacia abajo, dos azules, dos azules, dos azules, dos azules, paso hacia arriba aquí, me regreso aquí, vuelvo hacia abajo por dos, tomo estas dos y me regreso hacia arriba en estas dos azules. Ahora tomo dos iris, dos azules, dos azules, dos iris, las paso por el hilo, voy hacia abajo aquí,
2 azules, 2 azules, un azul y una iris, 2 azules, dos azules, 2 azules, una iris y un azul. Las paso por el hilo, voy aquí hacia abajo, voy a tomar aquí 2 azules y voy a pasar aquí hacia abajo. Ahora tomo 2 iris, 2 azules, 2 iris, me regreso aquí hacia arriba, vuelvo a tomar 2 iris, 2 iris, me regreso tomando 2 azules, paso aquí, tomo 2 iris, 2 azules, y tomo 2 azules, 2 azules, y me regreso hacia abajo de nuevo, y vuelvo a colocar 2 azules. Ahí ya terminé de colocar todas las azules que quedan afuera. De nuevo voy a llevar mi aguja para colocar las 5 delicas en brick stitch que van a quedar aquí arriba. Debo llevar mi aguja hacia acá en estas dos. Ahí. Ya tengo aquí mi aguja en estas delicas de aquí. Ahora voy a tomar 2 azules. Voy a continuar con el tono azul hasta tener 5. Ahí ya coloqué las 5 delicas. Ahora este hilo hay que esconderlo hacia acá, pasando entre las delicas hacia abajo, y después cortamos el sobrante. Otra cosa que voy a hacer aquí es que olvidé colocar aquí 2 delicas azules aquí en la orilla, así que tomé el hilo que había dejado al comienzo y lo llevé hasta acá, y ahorita voy a colocar esas 2 delicas que me faltó colocar cuando hice este lado. Mi aguja está aquí en estas dos hacia arriba. Voy a tomar 2 azules y paso hacia abajo aquí. Así, ahí ya tengo todas las delicas. También ustedes tendrían que corregir esto. Pueden guiarse por el diseño para que cuando estén haciendo esta vuelta no olviden colocar estas 2 delicas que van a quedar aquí afuera. Si no, lo pueden hacer como yo y colocarlas al final. Así que ahora lo que voy a hacer para finalizar es esconder el hilo que nos quedó aquí
y simplemente lo voy a ir escondiendo entre las delicas, pasando hacia arriba y hacia abajo. Ya terminé de esconder el hilo y así ya queda terminado este corazoncito. Espero que les haya gustado. Esta pieza la voy a estar utilizando para unos aretes, pero voy a estar utilizando otras piezas, así que más adelante vamos a terminarlos y les voy a mostrar las otras piezas que vamos a utilizar en otro video. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto en otro video. Bye.